Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, cuando vemos aquí el contexto donde el apóstol Pablo, estaba dando este mensaje. Era un contexto donde en Atenas la gente estaba totalmente entregada a la idolatría, a la adoración de ídolos paganos, de estatuas, y donde había gente que disputaba unos con otros y de alguna manera confrontaban a Pablo, ¿no? Con la predicación que él tenía, porque él le predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Él le hablaba que el Mesías que había sido enviado era Jesucristo y que él había resucitado de los muertos y que a través de él todos teníamos salvación y vida eterna. Y cuando él entró a ese lugar, mirando los santuarios y el altar de diferentes dioses, él vio algo. Dice el capítulo 17, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En medio de un lugar pagano, en medio de un lugar donde había estatuas de diferentes dioses, y vio ese letrero y aprovechó esa oportunidad para presentarle las buenas noticias del evangelio, y le da un mensaje muy realmente poderoso, y lo dice en el versículo 30, ¿no? Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿no? Podía ver que mucha gente que estaba adorando ídolos de diferentes materiales lo hacía por ignorancia, porque no conocía realmente el mensaje de Dios, no conocía a Dios. Entonces, en su búsqueda de poder llenar su vacío espiritual, adoraban a diferentes dioses. Pero dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa era la oportunidad para que esas personas escucharan el mensaje y dejaran de adorar ídolos muertos o estatuas o venerar ciertas imágenes, para que realmente puedan conocer a un Dios vivo y a aquel que quería traer salvación y quería traer tiempos de refrigerio. Y dice que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios, a que den un giro de 180 grados y comiencen a vivir bajo sus preceptos. ¿Por qué? Porque un día todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero también dice aquí en el versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un Dios que es justo y que no da por inocente al culpable. Cada uno pagará por sus hechos. Pero cuando nosotros nos volvemos a Jesucristo, creemos que es el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, abandonamos el pecado, abandonamos nuestro estilo de vida pecaminosa, determinamos caminar en la voluntad de Dios o vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, tenemos salvación, porque dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino es que Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie puede realmente conocer a Dios sin realmente recibir a Jesucristo en su corazón y creer en el evangelio, creer en las buenas noticias, creer que Jesucristo vino a traer perdón, reconciliación. Y todo aquel que cree, todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y como Salvador y vive de acuerdo a los preceptos y los mandamientos, realmente está demostrando una determinación de vivir esta nueva vida que Dios nos ofrece a su manera y bajo sus leyes, bajo su reino, bajo su gobierno. Vemos también cuando el cumplimiento de la promesa del Mesías, el enviado de Dios,
el Emanuel, el Dios con nosotros, aquel que profetizó Isaías y tantos profetas que profetizaron un Salvador. Y cuando vemos Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje del cielo es que el hombre se arrepienta. Es que los humanos se arrepientan y se vuelvan a Dios y crean realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la puerta para la salvación, y que también que el hombre pueda tomar la decisión de arrepentirse, de abandonar sus prácticas que en la ignorancia todos lo practicamos, pero cuando viene el conocimiento, la verdad, cuando la fe viene a nuestro corazón, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando recibimos el mensaje de Dios, nuestra fe se activa para creer que realmente Dios quiere guiarnos, Dios quiere gobernarnos, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere que podamos tener la comunión que Él tenía en el Edén con Adán y Eva, y que volvamos a la amistad con Él, que nos reconciliemos con Él y que podamos realmente tomar la determinación de vivir bajo su gobierno, bajo sus preceptos, y saber que el Evangelio llega a nosotros con buenas noticias del cielo, que hay perdón, que Él vino a buscar lo que se había perdido, que hay una nueva oportunidad para nosotros, que con Dios todo es posible, y podemos ver que el tiempo, este es el tiempo, hoy es el día, hoy es el tiempo de acercarnos a Dios, hoy es el tiempo de determinar vivir a la manera de Dios. El mensaje no es un mensaje humano, es un mensaje del cielo, es un mensaje de Dios, es un mensaje que viene del mismo trono del Señor, ¿no? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de nuestro estilo de vida. La palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros determinar vivir realmente en la voluntad de Dios. Cuando el Señor también le habla a Jeremías y le da una palabra que realmente repercutió, ¿no?, en su alma, dice Jeremías 15:15: por tanto, así dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vemos que aquí Dios le habla al profeta Jeremías que él estaba necesitando un cambio total, un cambio en sus actitudes. Y cuando nosotros decidimos tomar la decisión de cambiar nuestro estilo de vida y empezar a vivir a la manera de Dios, Dios nos restaura. Dios nos restaura, Dios comienza a restaurar nuestra alma y comienza a restaurar todas las cosas a nuestro alrededor. Dice que si entresacáramos lo precioso de lo vil, podemos ser los voceros de Dios. Dice: serás como mi boca, dice esta palabra, ¿no? Podremos ser los que anuncian el evangelio, así como nos fue anunciado a nosotros. Nosotros también podamos proclamarlo, anunciarlo, para que la gente pueda saber que hay salida, que hay respuesta, que con Cristo hay solución, que con Cristo hay esperanza, que con Cristo podemos vivir una vida en paz, una vida de armonía, una vida realmente tomado de la mano de Él. Y también le da una advertencia: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que preservar, nuestra vida de consagración al Señor, para que las personas realmente que podamos hablarles de Cristo puedan realmente tomar la decisión de acercarse a Dios, de vivir a la manera de Dios, de recibir la salvación, el perdón de sus pecados y la restauración de su alma y de su vida. Pero nosotros también tenemos que estar atentos para no deslizarnos
y no contagiarnos de hábitos que a Dios no le agrada y de estilos de vida, maneras o filosofías que hoy tenemos a nuestro alrededor, pero la palabra dice: conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y el resultado de vivir bajo el reino es vida y es paz, es vivir en el Espíritu, es vivir comunicados con Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.